Estamos en compañía de Marisol Núñez, catedrática de Ingeniería Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Vamos a hablar sobre la Ley de Plásticos, porque esta entra ya en vigencia desde el 1 de agosto. Fue publicada en diciembre de 2018. Bueno, a partir de esa fecha, recordemos, empezó a prohibir el ingreso de plásticos de un solo uso, como bolsas, cañitas, envases de Tecnopor, en las áreas protegidas de nuestro país. Pero claro, eso fue solamente lo primero. Ahora vendrán otro tipo de iniciativas y normativa que tenemos que respetar. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, Marisol. Para dar un poco de antecedentes, en nuestro país se generan a diario alrededor de 23.000 toneladas de residuos sólidos, de los cuales 10% está compuesto por plásticos y más de la mitad de ellos no son reutilizables. Tenemos además en la pantalla, junto a la información que acabo de dar, un cuadro del Ministerio del Ambiente que podemos comentar. Miren, el uso promedio de los plásticos en el Perú es de 30 kilogramos por persona al año. En el Perú se utilizan 3.000 millones de bolsas por año. ¡Wow! Solo en Lima Metropolitana y en el Callao se generan 46% de los residuos plásticos de un solo uso, ¿no? De ambiente. Bueno, el tiempo aproximado de degradación, 400 años, ya ven lo que demora una bolsa en degradarse, 1.000 años. ¡Wow! Un vaso de Tecnopor, 200 años, un sorbete. En el 2015 ya el 90% de las aves marinas habían ingerido plástico. Sin duda había que responder a esa realidad con una ley, Marisol. Así es, no solamente nacional, este es un tema de manera internacional y ya lo vienen manejando otros países de hace varios años, sobre todo los países desarrollados, ¿no? Recordemos que en Latinoamérica, pues nosotros somos uno de los principales países que también está enfocándose al tema, ¿no? Básicamente sí hay que tomar medidas drásticas, porque si seguimos con el consumo de los plásticos y de estos tipos de productos, básicamente al final lo que vamos a provocar es que vamos a tener más plásticos en el mar que peces, ¿no? Y eso sí es un problema a nivel mundial, ¿no? Gravísimo, sí. Afortunadamente estamos respondiendo ante ello con la ley número 30.884, bueno, también llamada Ley de Plásticos, así es como se conoce coloquialmente. Esta ley, ¿qué es lo que va a empezar a regular? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que va a prohibir de ahora en adelante a partir del 1 de agosto, que esté también el reglamento? Claro, exacto. Como bien lo mencionaste, esta ley pues salió en diciembre del 2018, donde indica básicamente algunos requisitos que se debe de cumplir, ¿no? El principal problema es las bolsas de plástico de un solo uso y aquellos que contienen poliestileno extendido, ¿no? Como por ejemplo estamos hablando de de aquellos descartables, ¿no? Que generalmente Tecnopor, que se observa se usa una vez y nunca más. Y nunca más, correcto. Exacto. Entonces, luego de la ley que ha sido pues aprobada el año pasado, este año que ya debería, bueno, por lo que indicó la ministra hace unas semanas, próximamente se estará promulgando lo que es el reglamento, ¿no? Y el reglamento indicará exactamente cuáles son las medidas exactas a que se deben implicar diferentes entidades. Está involucrado el Ministerio de Educación, Produce, el Ministerio del Ambiente, y ahí está básicamente enfocado a por ejemplo, cada quien con su rol. Exactamente, a indicar exactamente cuál va a ser el rol de cada uno de ellos. Y además de eso, por ejemplo, ¿no? Si ahora nosotros vemos lo que es la bolsa biodegradable, eso nos ayuda, veo una bolsa que dice biodegradable. Ahora entendemos además que hay calidades de bolsas, de repente antes ni siquiera reparábamos en eso. Y lo vemos y decimos, pero dice biodegradable y es correcto, entonces me la llevo y la utilizo, ¿no? Pero ¿quién en realidad lo tiene que sellar? ¿Quién la tiene que firmar? ¿Quién la tiene que dar la autorización? Claro. Por el momento no existe, debería ser ¿quién certifica exactamente que sea biodegradable? Exactamente. Por el momento no se tiene, pero la entidad involucrada es INACAL, ellos son los encargados de justamente verificar y se tienen que indicar exactamente cuáles son los laboratorios que podrían sellar esto, ¿no? Por ahora los que están circulando no sabemos exactamente. Pero no tienen el check. Exactamente, habría que ver exactamente cuáles son los componentes que tienen y quién le facilita. Exacto. Incluso en la composición, ¿no? ¿Cuánto del 100% de la composición de esa bolsa es biodegradable? De repente no la totalidad. Por lo que se ha realizado algún tipo de estudio, se ve que algunas que indican biodegradable, se pone un aparatito que nos puede indicar cuánto es la concentración de metales y definitivamente nos da mucho que, no voy a decir exactamente cuáles son aquellas bolsas, pero indica que en realidad contienen metales, ¿no? Sin embargo, es importante dar ejemplos porque algunas personas, algunos peruanos quizá ya están relacionados con lo que va a ser esta ley porque claro, están yendo a supermercados, en algunos ya no se entregan bolsas, en otros se entregan siempre y cuando se pague por esa bolsa y esta
no sé si sea una preocupación para el peruano, pero sí es algo que llama la atención, ¿no? Porque es el cliente el que debe pagar esa bolsa y no el supermercado, si es un impuesto que, digamos, se le cobra al supermercado. Es claro, exactamente, pero básicamente está enfocado a concientizar la cultura de la gente, ¿no? Recordemos que nosotros, así nos cueste 10 céntimos, decimos que voy a pagar 10 céntimos, no, ya no quiero bolsa. Y ese es un ejemplo que básicamente se ha aplicado en otros países, no es el Perú el primer país que estaría aplicando esto, ¿no? Y en otros países ha funcionado muy bien, por ejemplo, en Europa, ¿no? En Francia también se paga, y es más, se paga por las bolsas biodegradables. Las bolsas que entregan en los supermercados son biodegradables y se paga por ellas. Y justamente la cultura está en no pagarla, ¿no? Entonces, por supuesto, en cada vez minimizar el uso, ¿no? Ahora, otra consulta también que se da alrededor de la ley es sobre los tamaños de bolsas, así como ahora estamos deteniéndonos en las calidades, los tamaños, porque van a haber tamaños que van a salir de circulación. Así es, correcto, son aquellos que son menores de 30 por 30 y 5 milímetros de espesor, que es básicamente las de un solo uso. Por ejemplo, recordemos aquellas que son envueltas, las revistas, los periódicos, esas no se vuelven a utilizar, o por ejemplo, aquellas que entregan en los supermercados que vienen solamente que envolturas de algún u otro producto o algunas ropas, plásticos que vienen envueltos, eso va a quedar fuera de circulación, ¿no? Bueno, y algunos han incluso ya cambiado también su empaque. Así es, recordemos, sí, la mayoría de, aquellas industrias, empresas que están justamente involucrándose han buscado otras alternativas, y eso es buscar alternativas para minimizar este impacto que, pues, a decir verdad, pues no va a provocar daños a la salud. Ahora, por el momento no lo sabemos exacto, se están realizando muchos estudios a nivel mundial, ¿no? ¿Cuál ha sido hasta el momento o se proyecta será la reacción también del empresariado, ¿no? De aquellas empresas que están, por supuestamente, directamente vinculadas con la ley? En realidad, para que algo salga la ley, han tenido que, se entiende que todo el Ministerio del Ambiente ha involucrado a las industrias, ha involucrado a las empresas para que también vean desde su punto de vista. Obviamente, porque no es que salga la ley y digan definitivamente esto se cumple de la noche a la mañana. Es un proceso largo, ¿no? Exacto, por eso es que se tienen aproximadamente 6 meses y ellos han dicho, pues, y eso es más de 6 meses, eso se tiene hace más de un año. Exacto. Sí. Para la ley, ojo, se ha escuchado la voz del empresariado, de otros actores, y también para el reglamento. Para el reglamento incluso podemos opinar todos. Así es, cualquiera, porque eso ya fue publicado hace algunos meses, y cualquier persona podía realizar alguna inquietud o consulta, observación, ¿no? Cuando hablabas sobre los actores que también están especificados en la ley y el rol que cada uno de ellos desempeña, ¿qué tan importante, te lo consulto, es el componente educativo? No solamente llegar al usuario con esto del cobro, que claro, es efectivo en la práctica, pero ¿cuánta sensibilización se necesita en nuestro país? Quizá no con los escolares, con los más pequeños, porque creo que ellos a veces le enseñan a los adultos. Así es, ¿no? Pero ellos captan más rápido. Pero claro, con aquellos que ya no estamos en las aulas, por ejemplo, y que lamentablemente durante muchos años hemos hecho uso de bolsas y otros plásticos. Bueno, es que en realidad eso es un trabajo un poco más difícil, ¿no? Pero eso ya involucra básicamente el área donde uno labora, donde uno trabaja, el área donde con las personas con las cuales se involucra, ¿no? Es más, cuando uno, por ejemplo, va a un restaurante, es más, el restaurante te enseña y te dice, nosotros ya no damos cañitas o no tenemos este tipo, ¿no? Entonces, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Te doy una solución o te propongo una alternativa? Es un poco difícil, pero creo que en realidad si todos estamos enfocados a minimizar esto, podemos lograrlo. Claro que sí, poco a poco. Regresando a el cobro de las bolsas, claro, eso puede verse claramente en negocios que son formales, por ejemplo, ¿no? Las tiendas por retail, los supermercados, pero algunos se preguntan qué va a pasar con las bodegas, con las panaderías, y no sé, con algunos otros negocios que efectivamente hagan entrega de bolsas. Claro, o persistan en entregarlas, ¿no? Claro, es que justamente eso ya va a tener, como lo indicabas, eso es un seguimiento de las entidades involucradas, porque obviamente tiene que ser el apoyo de todos a nivel nacional, ¿no? O sea, en este caso también tiene que estar las municipalidades, hacer el seguimiento respectivo. Claro, porque no para la implementación de la ley, para educarnos en la ley, para hacerle seguimiento a su cumplimiento. Por ejemplo, el Ministerio de Educación también está involucrado justamente para concientizar a los estudiantes, ¿no? Cada uno tiene un rol a cumplir, ¿no es cierto? Para ti, Marisol, que eres catedrática de Ingeniería Ambiental, es
el ver que ya por fin vamos a tener esta ley en ejecución, ¿te significa un logro? ¿Es un logro para el Perú? Yo creo que es un logro un primer paso. Yo creo que es un primer paso que estamos dando todos a nivel del país, ¿no? El Perú, en realidad, de enfocarnos a tener resultados en poco tiempo y ver cómo hemos disminuido en cuanto al uso de los plásticos, va a ser un punto no solamente para el ministerio o para una universidad. Yo creo que ese es un punto a favor como país, ¿no? Y eso, y ojalá que más adelante este cuadro que vemos en pantalla cambie. Así es, ese es el cambien objetivo. Las cifras para poder ver el impacto de las decisiones que hoy están tomando para la sostenibilidad del Perú. Muchísimas gracias, Marisol, por habernos acompañado. ¿Algo que quisieras agregar? No, sí, que en realidad tomemos medidas necesarias, que fácilmente lo que debemos hacer es no esperar a que tengamos problemas de salud, sino que enfocarnos a todos aquellos problemas que creemos que podría mañana más tarde traernos problemas de manera internacional, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por la información y habernos acompañado. Hemos conversado con Marisol Núñez, catedrática de Ingeniería Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.